Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 31 de agosto y vamos a concluir el libro de Romanos. Tristemente llegamos a la conclusión de este glorioso libro. Vamos a ver el capítulo 16. Vamos a ver el pasaje de ayer y el pasaje de hoy juntos para leer el capítulo entero de Romanos 16. El título del devocional de hoy es El corazón pastoral del apóstol Pablo. Vamos a leer entonces empezando en el versículo 1 del capítulo 16 y encontramos saludos personales a muchos cristianos en Roma. Es interesante porque el apóstol Pablo, como les dije anteriormente, nunca había viajado a Roma. Quizá había conocido a algunos en diferentes partes de Asia que luego se mudaron a Roma y ayudaron a establecer esta congregación, pero Pablo no había ido personalmente a este lugar. Y es increíble cuán amorosamente escribe esta carta, con tanto afecto y cariño hacia los hermanos, algunos que ni conoce personalmente. Pablo es famoso por ser un teólogo. Vemos en el libro de Romanos la teología del capítulo 1 al capítulo 11. Una teología profunda y muy precisa. Pero el apóstol Pablo no veía la teología como el fin, sino que era un medio para alcanzar un fin, que era levantar iglesias, que era alcanzar almas, era edificar al pueblo de Dios para que alabaran a Dios. Y como veremos en el capítulo 16 al final, su meta siempre es la doxología. La teología nos lleva a la doxología. El conocimiento de Dios debe de guiarnos y llevarnos a la alabanza, a la adoración de Dios. Y también tenemos que, además de amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Vemos aquí los saludos personales del apóstol Pablo en el capítulo 16 y veremos un corazón pastoral. Dice en el versículo 1: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vemos cuántas personas diferentes alcanzó el apóstol Pablo por cartas o personalmente. Personas como Febe, diaconisa, Priscila, Aquila. Vemos aquí también a Epeneto, su primer converso en Acaya para Cristo Jesús. Y vemos aquí la idea de la diáspora. Personas que el apóstol Pablo alcanzó en Turquía y en el parte este de Europa. De alguna manera u otra llegaron hasta Roma y ahí establecieron una iglesia. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Personas que conocieron a Cristo antes del apóstol Pablo, que sufrieron juntamente con él en la prisión. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mi madre también. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con un ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cuántas veces he visto, hermanos, en nuestra iglesia? Hermanos que
la verdad ni se conocen bien sus nombres. Ah, pastor, ¿cómo se llama ese hermano? El que tiene bigote y es un poco, es alto, es un poco más rellenito. ¿Cómo se llama ese hermano? Creo que es de México, tal vez de Guatemala, no me acuerdo. Y muchos dicen, es que pastor, la verdad soy muy malo para acordarme de los nombres de la gente. Pero aquí el apóstol Pablo nos muestra que aún personas que él no había conocido personalmente, que no había conocido cara a cara, los conocía íntimamente. Se preocupaba por cada uno de ellos. Sabía cuáles eran sus peticiones de oración. Conocían sus hijos. Más o menos dónde estaban en su jornada cristiana. Tenía un amor hacia la gente. Y ustedes saben cuánta energía se necesita para estar pendiente de tantas personas a la misma vez. Él verdaderamente amaba a la iglesia en Roma. Siempre estaba al pendiente de ellos. Y nosotros hoy día que tenemos WhatsApp y tenemos mensajes de texto y internet y todas esas cosas y podemos comunicarnos instantáneamente, y en ese momento la única manera de comunicación, no había teléfono, no había nada, era por carta, meses entre cada comunicación que podían tener. Y aún así el apóstol Pablo estaba al pendiente de todos los hermanos. Para mí como pastor me da gran convicción al ver que el apóstol Pablo se preocupaba por cada alma en la iglesia. Sigue la palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Aquí el apóstol Pablo también habla de la importancia de la doctrina, de la teología correcta y bíblica. Apártate de las personas que enseñan y predican cosas antibíblicas, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice el apóstol Pablo: sigamos perseverando en fe. El enemigo sigue atacándonos, pero Dios es un Dios soberano. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Perseveremos hasta el final. Lleguemos a la meta final. Y luego concluye así: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y al hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuando vamos en nuestros viajes misioneros a México, los hermanos dicen: oh, pastor, salúdanos a los hermanos en Filadelfia. Hasta al diácono, a la diaconisa, al hermano Kim, a la hermana Rosa. Salúdame a la congregación, pastor. Y eso es lo que está pasando aquí. Pablo quizás estaba reunido al escribir la carta, y él no lo escribió todo, sino que tenía un escriba. Tercio era el escriba, y Pablo de vez en cuando también empezaba o concluía la letra, la carta. Pero habían otros cristianos ahí junto con el apóstol Pablo en Antioquía, saludando a los hermanos en Roma. Oh, Timoteo les manda saludos. Lucio, Jasón, Sosípater, ellos también saludan a todos los hermanos en Roma. Os saluda Gayo, Erasto, tesorero de la ciudad, el hermano Cuarto. Todos saludamos a los hermanos en Roma. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y concluye con una doxología final, porque siempre la teología tiene que llevarnos a la doxología. Y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe,
al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así llegamos a la conclusión, al final del libro de Romanos. La carta teológica del apóstol Pablo por excelencia. Martín Lutero leía esta carta cada semana. Y se dice que cuando ya tenía su edad, estaba fallando su salud, y él no podía leer, le rogaba a la gente que le leyera el Romanos y sí, otra vez, léamelo otra vez. Y se gloriaba en las verdades teológicas que se encuentran en esta carta. Pero vemos qué interesante que el apóstol Pablo sí se enfocó en la teología, pero su meta no era la teología en sí, no era solamente tener una teología ortodoxa, era que esa teología transformara vidas, que alcanzara almas, que se levantaran verdaderos cristianos, discípulos, adoradores dentro de la iglesia local, en Roma, en Filipos, en Efeso, en todo el mundo. Hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. Denos el corazón del apóstol Pablo, Señor. El corazón de Cristo mismo, el corazón pastoral. Que sí predicaba correctamente, fielmente la palabra de Dios. Pero para transformar vidas, para alcanzar almas. Y que esas personas llegaran a alabar el santo nombre de Dios. Denos ese corazón pastoral del apóstol Pablo. Ese corazón de un verdadero adorador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Nos estaremos viendo mañana para el devocional y a las 7:30 de la noche en el templo para nuestro primer culto presencial el día martes. Dios los bendiga grandemente, amada Iglesia Hispana Antioquía.